En Colombia, una de las noticias con mayor repercusión es el reclamo del fiscal general de la Nación por el listado de bienes entregados por la FARC. En una dura carta dirigida al gobierno, Néstor Humberto Martínez planteó serios cuestionamientos y advirtió que se trata de un inventario inútil porque contiene predios rurales sin identificación ni localización. Y lo más insólito, el reporte contiene utensilios como traperos, sartenes, platos y hasta exprimidores de limón o de naranja. Las víctimas se han declarado ofendidas. En el inventario, las FARC incluyen miles de utensilios de campaña que ofrecen para reparar a las víctimas. Traperos, escobas, botas, pocillos, exprimidores de naranja, exprimidores de limón, vasos, carretillas, sartenes, sal de frutas, talcos, platicos, etcétera. El fiscal cuestiona que las FARC mencionan los nombres de las fincas supuestamente de su propiedad, pero no estipulan los sitios donde están ubicadas ni las cédulas catastrales. Verbo y Gracia, Casa Verde, La Chocolata, El Naranjal, lo que hace francamente inútil e improcedente el inventario presentado. Varias carreteras supuestamente construidas por el grupo guerrillero son relacionadas como activos. Los 3.753 kilómetros de vías no pueden formar parte del inventario. Mal podría servir para reparar los graves daños causados a las víctimas del conflicto armado y no es de propiedad de las FARC. Los jefes de las FARC aseguran que solo tienen 49 vehículos y muy pocas cabezas de ganado. Solo se entrega información del Hierro respecto de 130 cabezas. Es necesario conocer el sitio en el que se encuentran ubicados. Además incluyen fincas y otros inmuebles, según ellos, decomisados a narcotraficantes y a otros delincuentes. Confiscaciones de la mafia por valor de 29.325 millones de pesos. Es menester advertir que las FARC carecen de título jurídico para enajenar tales bienes. En la carta al ministro del Interior, el fiscal Néstor Humberto Martínez califica el inventario de las FARC como un listado inútil e improcedente. Voceros de los partidos políticos en el Congreso también se han pronunciado en torno a esta lista. Esto fue lo que dijeron. Pero creemos en lo que el fiscal ha expresado y sin duda pues ojalá eso sea un mal chiste, tengamos la lista seria con sus recursos en pocos días. Aquí hay que meterle toda la seriedad del caso, sobre todo que se trata de reparar a las víctimas. Y por supuesto celebramos todo el seguimiento que le pueda hacer la Fiscalía General de la Nación a todo lo concerniente en la reparación de las mismas. Conviene mucho para la democracia colombiana que una voz institucional como la del fiscal general esté hablando fuerte y claro como quieren los colombianos. Las FARC siempre le mintieron al país. Me parece bien que el señor fiscal le cuente a Colombia qué está encontrando, pero yo le quiero hacer una recomendación muy respetuosa al fiscal. Los fiscales se pronuncian no con boletines de prensa, no con ruedas de prensa, eso lo hacemos los políticos, los que estamos en campaña. Nos acompaña en esta parte del programa Rafael Guarín. Él es viceministro de Defensa de Colombia, columnista de la revista Semana. Señor Guarín, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buena tarde para usted. Muy buena tarde, con mucho gusto. Yo comenzaría preguntando, ¿es improcedente esta lista? ¿Es un mal chiste, como la han calificado algunos? ¿Es una burla hacia las víctimas este inventario que ha presentado las FARC a la Fiscalía? Todo eso y más. La carta del señor fiscal general, el doctor Néstor Humberto Martínez, hace afirmaciones extremadamente graves. Demuestra primero que el inventario que debía entregar las FARC de sus bienes colectivos es evidentemente una burla a las víctimas. Es además una maniobra de evasión a la reparación de los daños causados con crímenes atroces. Es un intento por blindar los bienes que tiene esta organización de los procesos actuales de extinción de dominio que adelanta la Fiscalía y es un grave incumplimiento del Acuerdo de La Habana. Más grave aún, la carta lo que hace es desnudar la complicidad pasiva del gobierno con las FARC en este asunto. Si el fiscal no hubiera hablado, si el fiscal no hubiera emitido esta carta, con seguridad el gobierno, que ya conocía el contenido del inventario, no hubiera dicho absolutamente nada. Ahora, ¿cuál tendría que ser, es decir, la respuesta del gobierno a lo que para muchos, como usted lo califica, es un grave incumplimiento a los propios acuerdos?
Pues una respuesta totalmente diferente a la que ha tenido en este momento. Ahora lo que ha señalado es que acoge y revisará y que comparte algunas de las observaciones del fiscal general de la Nación. Pero es que las autoridades en Colombia están, conforme a la Constitución, conformadas para garantizar los derechos de los ciudadanos. Y en este caso particular se trata de garantizar los derechos de las víctimas a la reparación. Quien debía haber rechazado esa lista, ese inventario inicial, era el gobierno nacional, que fue quien lo recibió de manos de la ONU, quien a su vez lo había recibido de las manos de las FARC. No es posible que el gobierno haya callado y ahora simplemente diga que va a crear una comisión, que va a hacer una revisión, cuando de lo que se trata es que las FARC cumplan con la reparación. En Colombia está sucediendo una cosa muy grave. El gobierno ha señalado en las FARC que en el centro del proceso de paz está la satisfacción de los derechos de las víctimas, pero la realidad es otra. Mire usted, en este tema de la reparación, la jurisprudencia de la Corte Constitucional en Colombia ha señalado reiteradamente desde hace una década que la reparación se tiene que hacer con los bienes de origen ilícito que tiene tanto la organización como sus integrantes individuales, los victimarios, pero también incluso con el patrimonio de los victimarios cuando una sentencia así lo ordene. En Colombia se expidió por parte del Gobierno Nacional y con aprobación de las FARC un decreto, el número 903. Ese decreto reduce, restringe la reparación solamente a los bienes colectivos, es decir, a aquellos bienes que las FARC considere que son de la organización. ¿Dónde quedan los bienes de origen ilícito que tienen los cabecillas de esa organización? ¿Dónde queda además la obligación de responder para la reparación de las víctimas con el propio patrimonio? Aquí lo que hay es una operación dedicada a proteger esos bienes en manos de criminales y una gigantesca operación de lavado de activos. Digamos que se acogen a este decreto 903 que usted señala, que estipula los bienes colectivos. Digamos que se acogen a esto. ¿Por qué no lo hacen entonces con la seriedad que el país espera para no provocar este debate en torno al compromiso de las FARC al entregar este inventario? Porque las FARC actúan como ganadores, como quien impone el acuerdo de paz y además se burla de él. No solamente en el tema de la reparación. Mire esto, se ha dicho que la verdad también es centro del acuerdo de La Habana. Sin embargo, la semana anterior se escuchó al señor Pastor Alape, miembro del secretariado de las FARC, un responsable también de miles de crímenes atroces, entre ellos de reclutamiento de niños, señalando, sin sonrojarse, que las FARC nunca habían cometido masacres. Nunca, nunca. Una cosa que el mundo y los colombianos sabemos que no es así porque se cuentan por cientos las masacres y las atrocidades cometidas por este grupo. Las FARC están incumpliendo el acuerdo de La Habana y el gobierno está callando. El gobierno no está cumpliendo con su misión constitucional, que es defender los derechos de los ciudadanos y particularmente en este caso de las víctimas, y reclamarle a las FARC que cumpla con el reconocimiento de atrocidades, que cumpla con la verdad y que cumpla con la entrega total, completa, de los bienes que amasó durante más de 50 años con actividades delincuenciales y en las últimas décadas con actividades relacionadas con el narcotráfico. Ahora, si no lo exige el gobierno, como usted señala, señor Guarín, ¿lo exigirá el país de alguna otra manera? Mire, sin ninguna duda, el acuerdo de La Habana tiene un grave problema y es un déficit enorme de legitimidad. Recuerde usted que ese acuerdo fue el mismo que se rechazó, esencialmente el mismo, con algunos cambios cosméticos en el plebiscito del 2 de octubre. Aquí solamente quedan dos caminos: que los ciudadanos mantengan la crítica y el reclamo al gobierno y a las FARC para que se diga la verdad y se satisfagan los derechos de las víctimas a la reparación con la entrega de todos los bienes, y segundo, una esperanza, y es que la Corte Constitucional de Colombia, que tiene que revisar el decreto que mencioné, al igual que todas las normas que se han expedido por parte del Congreso y del presidente relativas a la justicia transicional, tome las decisiones que ajusten y corrijan esta situación, porque la Jurisdicción para la Paz, la justicia transicional, le otorga unos beneficios a los miembros de la FARC que han cometido crímenes atroces, pero tales beneficios solamente tienen justificación si se satisfacen los derechos de las víctimas de manera sincera, de manera genuina, y en este caso se está haciendo una burla. ¿Qué es eso? Me pregunto, y nos preguntamos todos los colombianos, de pretender de que se van a reparar las víctimas con listas de sartenes, con traperos, con escobas, o esta cosa que parece hasta cómica, y es en la relación de bienes una alusión a una cirugía de pene. Esto es una cosa absolutamente absurda, es una revictimización, es una burla que no se puede tolerar.
Pues quiero darle las gracias a Rafael Guarín, ex viceministro de la Defensa en Colombia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto.